Imagine un descubrimiento capaz de desafiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Yonaguni, una ciudad sumergida en lo profundo del Pacífico, guarda entre sus ruinas el potencial de reescribir los libros de historia y revelar secretos que podrían cambiar el curso de nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. El misterio que rodea a estas estructuras va mucho más allá de una simple curiosidad histórica. Toca la posibilidad de que una civilización avanzada alguna vez floreciera y desapareciera sin dejar rastro conocido. Hasta ahora, ¿qué se esconde realmente bajo las aguas de Yonaguni? ¿Por qué la ciencia todavía no tiene respuestas concretas? ¿Y cómo podría este descubrimiento transformar todo lo que creemos sobre el pasado de la humanidad? Hoy vamos a profundizar en este enigma que literalmente podría cambiar la historia. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo. Hay algo profundamente enigmático en las profundidades del océano. Desde tiempos inmemoriales, el mar ha sido escenario de grandes misterios de la historia, donde reina lo desconocido. Entre todos los descubrimientos submarinos, pocos han provocado tanta fascinación como las ruinas encontradas en Yonaguni. Imagínese la sorpresa de los buzos que, en una expedición común, se toparon con estructuras que parecían haber sido talladas por manos humanas. Estaban allí, bajo el peso de las aguas, testigos mudos de una época que la humanidad parece haber olvidado. El ser humano siempre se ha dejado seducir por la idea de las civilizaciones perdidas. Desde la Atlántida hasta los templos escondidos en las selvas, cada descubrimiento nos acerca un poco más a descubrir los secretos que la historia ha intentado borrar. Yonaguni, sin embargo, es especial. No se trata solo de formaciones rocosas. Hay pasos precisos, líneas geométricas perfectas, como si una sociedad avanzada hubiera dejado su huella antes de ser tragada por el océano. ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó? Estas preguntas resuenan en las profundidades, esperando respuestas. Con cada inmersión, la curiosidad por la historia se vuelve más intensa. Científicos, arqueólogos y aventureros llevan décadas intentando comprender la verdadera naturaleza de estas ruinas sumergidas. ¿Fueron resultado de un fenómeno natural o prueba de que existió una civilización altamente desarrollada hace miles de años en un lugar que muchos creían imposible? Este descubrimiento, si se confirma, tiene el potencial de cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Pero como siempre, los grandes descubrimientos no están exentos de controversia. Para muchos, Yonaguni representa un enigma de la historia que desafía la ciencia moderna. Y, como toda buena historia rodeada de misterio, la respuesta no es sencilla. Algunos expertos sostienen que todo es solo un capricho de la naturaleza, mientras que otros creen que estamos ante un hito arqueológico que podría reescribir los libros de historia. ¿Y tú? ¿Estás preparado para adentrarte en este misterio? Yonaguni, una pequeña isla del archipiélago de Okinawa, está ubicada en una región donde las aguas son profundas y misteriosas, como si guardaran secretos que el mundo aún no está preparado para descubrir. Situada en el extremo suroeste de Japón, esta isla parece haber sido olvidada por el tiempo, hasta que el destino la volvió a poner en el punto de mira. Su ubicación estratégica ha sido escenario de muchas historias a lo largo de los siglos, desde antiguas rutas comerciales hasta leyendas sobre naufragios que nunca han sido explicadas. Sin embargo, nada se compara con lo que hay bajo sus aguas. La importancia histórica y geográfica de Yonaguni va mucho más allá de lo que la ciencia puede imaginar. Esta isla ha desafiado al tiempo, resistiendo el desgaste natural y manteniendo en sus profundidades estructuras que parecen desafiar la lógica convencional. Para quienes se atrevieron a sumergirse en sus aguas, es imposible no preguntarse, ¿cómo podría estar allí, sumergido, algo tan monumental, sin que la humanidad sea consciente de ello? La historia, una vez más,
nos ofrece enigmas que parecen escapar a cualquier explicación racional. Las aguas que rodean Yonaguni son tan intrigantes como las ruinas que esconden. Ubicado en una región rica en mitos e historias sobre civilizaciones desaparecidas, es difícil ignorar el misterio de la historia que envuelve este lugar. Algunas teorías sugieren que los cambios en los niveles del océano podrían haber sumergido la isla hace miles de años, preservando lo que podría haber sido una sociedad próspera. Y así, esta isla remota y alguna vez aislada se convierte ahora en el epicentro de un debate global sobre nuestros verdaderos orígenes. Es curioso pensar que, en un mundo donde ya hemos explorado la Luna, todavía hay partes de nuestro propio planeta que siguen siendo un completo misterio. Yonaguni desafía el tiempo, desafía las explicaciones fáciles y nos invita a seguir investigando lo que realmente se esconde en lo más profundo de la historia. Las preguntas que surgen con cada nuevo descubrimiento abren el camino a más misterios, y lo que alguna vez pareció solo una pequeña isla, ahora tiene la clave para comprender más sobre lo que nos precedió. La próxima inmersión puede ser la más reveladora. Fue en una tarde cualquiera, cuando un grupo de buceadores aficionados exploraba las cristalinas aguas de Yonaguni, que sucedió lo impensable. No buscaban ruinas ni enigmas de la historia, solo querían disfrutar de la belleza marina de la región. Sin embargo, debajo de la tranquila superficie, algo se reveló. Estructuras que, a primera vista, parecían formaciones rocosas ordinarias, pronto resultaron ser demasiado complejas para ser obra de la naturaleza. Había escalones, mesetas y ángulos precisos. Lo que se suponía que sería una simple expedición de buceo, pronto se convirtió en uno de los mayores descubrimientos submarinos del mundo. La primera visión de estas ruinas sumergidas fue impresionante. Lo que empezó como una aventura casual se convirtió en un viaje al pasado. La comunidad científica pronto se vio llamada a la acción y comenzaron a surgir preguntas. ¿Podrían estas ruinas ser vestigios de una civilización perdida? El entusiasmo inicial pronto fue acompañado por el escepticismo, ya que muchos creían que tales formaciones podrían ser naturales. Pero algo en la precisión de estas estructuras sugería que, tal vez, la historia estaba a punto de reescribirse. El descubrimiento generó una ola de interés global. Arqueólogos y geólogos de diferentes partes del mundo comenzaron a viajar a Yonaguni, ansiosos por descubrir qué había detrás de esta misteriosa estructura. Era como si el mar finalmente estuviera revelando uno de sus secretos más profundos. Los buzos que encontraron accidentalmente las ruinas nunca podrían haber imaginado que su aventura abriría una nueva página en el libro de misterios de la historia. Y así, Yonaguni se convirtió en el centro de una de las controversias arqueológicas más intrigantes. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes descubrimientos, persistió el escepticismo. Mientras algunos creían que estaban ante una ciudad perdida, otros argumentaban que todo no era más que un fenómeno geológico. La verdad es que, para muchos, este descubrimiento inesperado es solo el comienzo. Cada inmersión en las aguas de Yonaguni nos acerca a comprender lo que realmente reposa allí. Estamos a punto de descubrir una parte de la historia humana que ha permanecido oculta durante milenios. Desde el momento en que se descubrieron las ruinas submarinas de Yonaguni, la comunidad científica quedó dividida. ¿Fueron esas estructuras el resultado de fenómenos naturales o el trabajo meticuloso de una civilización perdida? Los geólogos sostienen que las formaciones podrían ser el resultado de movimientos tectónicos y erosión natural durante miles de años. Para ellos, la simetría y los ángulos perfectos podrían explicarse por procesos naturales que moldearon las rocas de maneras sorprendentes. Sin embargo, arqueólogos e historiadores vieron algo más en las líneas rectas y los pasos bien definidos. El debate empezó a cobrar impulso cuando se realizaron las primeras expediciones científicas detalladas.
mientras que algunos geólogos argumentaron que las rocas podrían ser obra de la naturaleza. Otros expertos señalaron la complejidad de las formaciones. ¿Cómo pudo algo natural haber creado plataformas tan parecidas a templos o altares? ¿Y por qué estos accidentes naturales se parecen tanto a estructuras hechas por manos humanas en otras partes del mundo? La historia parecía mucho más compleja de lo que se imaginaba inicialmente. Para quienes observan Yonaguni por primera vez, el sentimiento es de confusión y admiración. Después de todo, no todos los días se ve algo tan preciso bajo el agua. Los arqueólogos sugieren que las plataformas y escalones encontrados en las ruinas no son meros caprichos de la naturaleza, sino más bien evidencia de una arquitectura intencional. Y este pensamiento es lo que alimenta la curiosidad de la historia, lo que lleva a los expertos a estudiar Yonaguni como posible prueba de civilizaciones avanzadas mucho antes de lo que se pensaba. El enigma de la historia se profundiza. La controversia que rodea a Yonaguni, sin embargo, está lejos de terminar. Por cada científico que defiende la idea de formaciones naturales, hay otro que insiste en la teoría de una civilización perdida. Las discusiones siguen acaloradas y la fascinación que rodea a estas ruinas no hace más que aumentar. ¿Está la verdad sobre Yonaguni a la espera de ser descubierta? ¿O se trata de otro caso más en el que el misterio seguirá desafiando todas las explicaciones racionales? Las respuestas, tal vez, se encuentren en las capas más profundas de la historia. Cuando nos sumergimos en las profundidades de Yonaguni, nos topamos con un verdadero espectáculo de formas que parecen desafiar a la propia naturaleza. Las estructuras que allí descansan están formadas por inmensos escalones, amplias mesetas y pasajes que sugieren una funcionalidad más allá del azar. Muchos arqueólogos señalan la precisión de las líneas y la simetría de las formas como señales claras de que estamos ante algo construido con intención. No se trata solo de rocas esculpidas por el tiempo, sino de arquitectura que, de confirmarse, reescribiría una parte importante de la historia. Los pasajes y pasos de Yonaguni plantean muchas preguntas. ¿Eran caminos religiosos? ¿Espacios ceremoniales? ¿O, quién sabe, una ciudad entera sumergida por algún acontecimiento catastrófico? Las comparaciones con otras civilizaciones antiguas son inevitables. Al observar las plataformas, muchos estudiosos notan similitudes con las construcciones de los mayas, o incluso de los egipcios, quienes también utilizaban estructuras masivas para representar sus monumentos. Pero lo que hace que Yonaguni sea aún más intrigante es el hecho de que ha estado sumergido, oculto a la historia, durante miles de años. Los escalones que parecen estar tallados con precisión son uno de los mayores puntos de debate. Sus dimensiones y espaciado sugieren que fueron hechos con un propósito, tal vez rituales religiosos o incluso como parte de una gran ciudad perdida. Las teorías varían, pero lo que no se puede ignorar es el misterio que estas estructuras representan para la curiosidad de la historia. Cada detalle observado en las ruinas provoca más preguntas. ¿Cómo se hicieron? ¿Quién los construyó? Y lo más importante, ¿por qué quedaron sumergidos? Los expertos continúan analizando las estructuras con ojos atentos y mentes abiertas. Los descubrimientos en Yonaguni podrían ser las piezas que faltan para completar un rompecabezas de la historia antigua. Lo que alguna vez fue visto como una simple anomalía sumergida, ahora puede ser la clave para comprender las civilizaciones desconocidas que habitaron nuestro mundo mucho antes de que se escribieran las primeras páginas de la historia. Y mientras tanto, la arquitectura de Yonaguni sigue deslumbrando, a medida que profundizamos cada vez más en sus posibilidades. Una de las mayores interrogantes que surgen al explorar las ruinas de Yonaguni es si las estructuras submarinas fueron creadas por una civilización con tecnología avanzada, mucho más allá de lo que imaginábamos para esa época,
o si son simplemente resultados impresionantes de la naturaleza. La precisión de las formas geométricas, los ángulos rectos y los cortes en las piedras sugieren una habilidad arquitectónica que desafía las ideas convencionales sobre lo que era posible hace miles de años. Si, efectivamente, fueran construidos por manos humanas, estaríamos ante un hito revolucionario en la historia de la ingeniería antigua. Algunos expertos creen que se utilizaron herramientas y técnicas avanzadas para tallar las estructuras, comparando a Yonaguni con grandes monumentos de la humanidad, como las pirámides de Egipto o las ruinas de Machu Picchu. La capacidad de mover grandes bloques de piedra y darles forma con precisión requiere conocimientos técnicos y científicos que, hasta entonces, se pensaba que eran inexistentes en la época en que Yonaguni estaba habitada. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde llegaron estas civilizaciones en términos de innovación antes de ser borradas por la historia? Por otro lado, los partidarios de la teoría natural argumentan que la naturaleza, durante milenios, puede haber tallado estas formas casi perfectas mediante la erosión y los movimientos tectónicos. ¿Será posible que, sin intervención humana alguna, la naturaleza haya producido algo que imite tan perfectamente las creaciones humanas? La comparación con otras formaciones geológicas, como las famosas formaciones rocosas de la Calzada del Gigante en Irlanda, muestra que la naturaleza realmente puede crear patrones impresionantes. Aún así, el misterio de la historia de Yonaguni persiste. Ya sean obra de manos humanas o de la propia tierra, una cosa es segura: las ruinas de Yonaguni siguen fascinando. Para quienes creen en la presencia de tecnología avanzada, Yonaguni representa una civilización capaz de realizar hazañas increíbles, quizás muy por delante de lo que imaginamos. Y para quienes defienden un origen natural, el misterio reside en la propia capacidad de la Tierra para sorprendernos con su fuerza creativa. Con cada nuevo estudio, se añaden nuevas capas de complejidad a este enigma de la historia, dejando abierta una pregunta esencial: ¿cómo fue posible algo tan increíble? Entre las muchas teorías que rodean a Yonaguni, una de las más fascinantes es su conexión con el mito de la Atlántida, la legendaria ciudad hundida mencionada por Platón. Según esta teoría, Yonaguni podría ser parte de una civilización avanzada en el Pacífico, cuya tecnología y cultura fueron olvidadas por las aguas que los tragaron. Al igual que la Atlántida, esta civilización habría desaparecido en un cataclismo, dejando solo vestigios sumergidos para ser redescubiertos. La posibilidad de que Yonaguni sea la Atlántida asiática despierta la imaginación y la curiosidad por la historia de todos aquellos que buscan respuestas a este misterio. La idea de una civilización perdida en el Pacífico no es nueva. Varias culturas de la región, desde Japón hasta la Polinesia, tienen mitos sobre tierras que desaparecen bajo el mar, y las ruinas de Yonaguni parecen encajar perfectamente en esta narrativa. Para algunos investigadores, las formaciones geométricas sumergidas son una prueba de que una sociedad avanzada floreció mucho antes que cualquier civilización conocida. De confirmarse esta teoría, estaríamos ante un redescubrimiento capaz de reescribir los libros de historia y alterar por completo nuestra visión del desarrollo humano. Sin embargo, la comparación con la Atlántida trae consigo un gran peso de escepticismo. Para muchos, la mención de esta leyenda mítica sirve más como una distracción que como una explicación concreta. Los escépticos creen que asociar Yonaguni con la Atlántida podría distraer la atención del análisis científico riguroso, convirtiendo lo que podría ser un descubrimiento arqueológico serio en mero sensacionalismo. Aún así, la teoría de una Atlántida asiática persiste y continúa capturando la imaginación de muchos estudiosos y curiosos, manteniendo viva la llama de que Yonaguni guarda secretos de una era perdida. Mientras continúan los debates sobre Yonaguni,
la teoría de la Atlántida sigue siendo una de las más seductoras. De ser cierto, Yonaguni no solo cambiaría la historia japonesa, sino que también se convertiría en un hito mundial en arqueología. Después de todo, ¿quién no querría creer que una civilización tan avanzada podría haber existido mucho antes de lo que pensamos? Así, el enigma de la historia de Yonaguni se entrelaza con uno de los mayores mitos de la humanidad, manteniéndonos enganchados con la esperanza de que, tal vez, el mito de la Atlántida se basara en algo más que una simple leyenda. En medio de las turbias aguas que rodean Yonaguni, hay una ausencia desconcertante: los registros históricos. Si esta estructura sumergida son en realidad los restos de una civilización antigua, ¿por qué son tan escasos los relatos históricos? No existen documentos ni textos que mencionen directamente una gran ciudad perdida bajo las olas. Sin embargo, las leyendas y mitos antiguos, especialmente en las culturas asiáticas, hablan de tierras que desaparecieron en las profundidades del mar, devoradas por acontecimientos catastróficos. Estas narrativas pueden ser una pista oculta en las páginas de la historia, donde se mezclan hechos y mitos. Los mitos japoneses, por ejemplo, mencionan la existencia de tierras sumergidas, y algunas historias hablan de pueblos ancestrales que habitaron estas regiones antes de desaparecer. Estos mitos hacen eco del misterio de la historia de Yonaguni, sugiriendo que en algún momento las aguas se tragaron una cultura avanzada. Pero, como ocurre con muchas otras historias antiguas, los detalles son incompletos y corresponde a los arqueólogos tratar de encontrar la evidencia física que pueda confirmar estas narrativas antiguas. ¿Y qué pasa cuando los libros de historia no tienen respuestas? El misterio se profundiza. Además de las leyendas japonesas, las antiguas narrativas marítimas de culturas vecinas también mencionan tierras que se perdieron en el tiempo. Los marineros hablaban de islas que aparecían y desaparecían misteriosamente, y algunos estudiosos creen que estas historias podrían referirse a lugares como Yonaguni. Sin embargo, el silencio en los registros formales de la historia sigue siendo un obstáculo. Si existió una civilización tan avanzada en Yonaguni, ¿dónde están sus inscripciones, sus obras, sus artefactos que suelen sobrevivir a la erosión del tiempo? La ausencia de menciones específicas de Yonaguni en los registros formales de la historia puede ser un reflejo de cómo se pierde el conocimiento. Los desastres naturales, las guerras y el tiempo borran muchos recuerdos. El silencio de los textos antiguos no hace más que aumentar el misterio, lo que lleva a la pregunta: ¿qué más se ha perdido en el tiempo y qué secretos aún esperan ser redescubiertos en las páginas de la historia? Quizás las ruinas de Yonaguni sean solo la punta del iceberg de un pasado que aún espera ser revelado. La civilización Jomon, una de las más antiguas de Japón, ofrece una posible conexión con las ruinas sumergidas de Yonaguni. La cultura Jomon, que se remonta a hace unos 15.000 años, es conocida por su sofisticada cerámica y su estilo de vida de cazadores-recolectores. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de que los Jomon construyeran Yonaguni, muchos estudiosos sugieren que podrían haber sido contemporáneos de estas ruinas o incluso responsables de su creación. La cultura Jomon representa uno de los primeros capítulos de la historia japonesa y es tentador imaginar que Yonaguni es parte de esta narrativa olvidada. Los artefactos encontrados en la región, como herramientas de piedra y fragmentos de cerámica, han llevado a algunos arqueólogos a considerar la posibilidad de que los Jomon tuvieran contacto con Yonaguni. Estos descubrimientos plantean preguntas intrigantes. ¿Eran estas ruinas parte de una extensión de la civilización Jomon? ¿O sería Yonaguni el vestigio de una sociedad anterior a la que conocemos? La conexión entre ambos es uno de los mayores misterios de la historia, y, aunque no hay respuestas definitivas, la curiosidad persiste.
Cada nuevo descubrimiento puede sacar a la luz más pruebas de esta conexión. Otra pieza importante de este rompecabezas es el estilo arquitectónico de Yonaguni, que guarda similitudes con otros edificios de civilizaciones antiguas, pero que también parece distinto. La cultura Jomon es famosa por sus asentamientos circulares y viviendas primitivas, que no coinciden directamente con las formas geométricas que se ven en Yonaguni. Sin embargo, es posible que el conocimiento arquitectónico evolucionado se haya transmitido de generación en generación, y lo que vemos en las profundidades del océano sea una versión perdida de este patrimonio. Es como si la historia estuviera esperando a ser redescubierta. La relación entre la cultura Jomon y Yonaguni todavía está envuelta en un misterio. Si realmente existiera una conexión, podría cambiar nuestra comprensión de los primeros habitantes de Japón y su destreza tecnológica. ¿Podría Yonaguni ser un testimonio silencioso de la sofisticación de estas sociedades antiguas? ¿O tal vez una pieza aislada de un rompecabezas mucho más grande que la historia aún tiene que armar? Cualquiera que sea la respuesta, cada nuevo fragmento descubierto trae consigo una nueva ola de preguntas y posibilidades. Yonaguni, con sus ruinas sumergidas, planteó una pregunta intrigante. ¿Qué tan preparados estamos para reescribir la historia humana? Desde que surgieron las primeras imágenes de estas formaciones rocosas, científicos, historiadores y arqueólogos se han preguntado si las ruinas son evidencia de una civilización avanzada que fue olvidada con el tiempo. Si este fuera el caso, cambiaría por completo nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus capacidades tecnológicas. Al fin y al cabo, la existencia de una ciudad submarina tan sofisticada implicaría un pasado mucho más complejo de lo que imaginábamos. Lo que hace que este debate sea aún más interesante es la resistencia a aceptar esta posibilidad. Muchos expertos se muestran reacios a reescribir los libros de historia, principalmente porque faltan pruebas concluyentes que puedan demostrar el origen humano de estas estructuras. La historia es como una cadena de acontecimientos conectados, y admitir que nos perdimos una parte tan importante sería una verdadera revolución en la arqueología. Sin embargo, para quienes creen en la veracidad de Yonaguni, el simple hecho de que exista esta posibilidad es razón suficiente para revisar nuestras suposiciones sobre el pasado. Las implicaciones de Yonaguni van mucho más allá de las fronteras de Japón. Si se demuestra que estas ruinas son los restos de una civilización perdida, se abriría la puerta a nuevas investigaciones en otras áreas sumergidas alrededor del mundo. ¿Cuántas otras ciudades y culturas han sido tragadas por los mares? ¿Y qué secretos esconden aún estas aguas profundas? El misterio de la historia no se limita solo a Yonaguni, sino que nos hace preguntarnos cuánto de nuestro patrimonio global ha sido borrado por el paso del tiempo. En última instancia, Yonaguni nos desafía a mirar la historia con una mente más abierta. La arqueología moderna puede estar en la cúspide de una nueva era en la que evidencias inesperadas obliguen a revisar conceptos establecidos. La historia de la humanidad, al parecer, todavía tiene muchas páginas en blanco esperando ser llenadas. Y quizás Yonaguni sea la clave para empezar a reescribir este capítulo perdido de nuestra evolución. La mitología japonesa es rica en historias de dioses, espíritus y tierras perdidas, y muchos creen que estas narrativas pueden arrojar luz sobre el misterio de las ruinas de Yonaguni. En varias leyendas, los dioses del agua desempeñan un papel central, gobernando los mares y protegiendo las civilizaciones sumergidas. Una de las figuras más veneradas es Ryujin, el dios dragón del mar, quien, según cuentan, vivía en un palacio sumergido en las profundidades del océano. ¿Podrían las ruinas de Yonaguni formar parte de este mítico palacio? La fascinación por las civilizaciones ocultas y sumergidas ha impregnado la cultura japonesa durante siglos.
Otro aspecto de la mitología que llama la atención es la idea de tierras desaparecidas. Varios mitos hablan de islas o ciudades que fueron tragadas por las aguas tras desastres naturales, algo que encaja perfectamente en la narrativa de Yonaguni. La historia de la isla de Hoori, una tierra hundida donde un príncipe encontró una esposa divina, es solo una de las muchas leyendas que alimentan el misterio de la historia de la región. Para los antiguos, la relación entre el mar y lo sobrenatural era innegable, y muchas de estas historias pueden tener una base de verdad o, al menos, inspiración de hechos reales. La mitología y la historia a menudo se cruzan, y el desafío para los estudiosos es separar lo simbólico de lo fáctico. Las leyendas sobre dioses del agua y civilizaciones sumergidas pueden haber surgido como una forma de explicar catástrofes naturales, como tsunamis y terremotos, que realmente han ocurrido en la región a lo largo de los siglos. Sin embargo, es innegable que la mitología japonesa ofrece una perspectiva única sobre la relación entre los humanos y el mar, y las ruinas de Yonaguni encajan perfectamente en este contexto. Quizás las respuestas que buscamos estén escondidas en historias transmitidas de generación en generación. El papel de la mitología en la investigación de Yonaguni no es solo un detalle, sino un camino importante a explorar. Cuando miramos las leyendas a través de los ojos de los historiadores, podemos encontrar evidencia de hechos reales que se han transformado en mitos a lo largo de los siglos. ¿Será que estas ruinas son los restos de una civilización perdida que, en un intento por sobrevivir al olvido, dejó su huella en el imaginario colectivo? Si es así, la mitología japonesa puede ser la clave para desbloquear el enigma de la historia que se esconde en lo más profundo de Yonaguni. Desde que se descubrieron las ruinas de Yonaguni, varios exploradores, arqueólogos y científicos se han sumergido literalmente en sus aguas en un intento de desentrañar el misterio de la historia que allí se esconde. Uno de los primeros en investigar las formaciones fue el profesor Masaaki Kimura, de la Universidad Ryukyu. Pasó años estudiando las estructuras y defendiendo la hipótesis de que son obra de una civilización antigua. Para Kimura, las ruinas no son solo formaciones naturales, sino evidencia de una cultura perdida, cuyas capacidades tecnológicas desafían la comprensión de la época. Otros exploradores, procedentes de distintas partes del mundo, también se interesaron por Yonaguni. Los arqueólogos submarinos han utilizado tecnologías de vanguardia, como el escaneo 3D y drones acuáticos, para mapear las ruinas con mayor precisión. Estas herramientas ayudan a crear modelos virtuales de estructuras, permitiendo un estudio más detallado sin interferir directamente con las formaciones. Cada nueva expedición trae consigo más datos y más preguntas, profundizando el enigma de la historia de Yonaguni y sacando a la superficie nuevas teorías. Sin embargo, la investigación sobre Yonaguni no se limita al ámbito científico. La curiosidad también atrae a aventureros y realizadores de documentales que buscan capturar la grandeza de las ruinas y presentar sus teorías al mundo. Los documentales y programas de televisión han mostrado diferentes perspectivas sobre las ruinas, lo que ha ayudado a alimentar la fascinación mundial por este misterio. Los exploradores modernos desempeñan un papel crucial, no solo a la hora de descubrir nuevos detalles, sino también a la hora de mantener viva la llama de la curiosidad sobre este enigmático descubrimiento. Con tantas expediciones e investigaciones, la pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde podemos llegar para descubrir Yonaguni? Los exploradores modernos, con sus tecnologías avanzadas y su incansable deseo de comprender el pasado, continúan allanando el camino para lo que podría ser una de las mayores revelaciones arqueológicas de la historia. Pero el misterio sigue envuelto en dudas, y mientras estos exploradores exploran las profundidades, el mundo espera respuestas más concretas. Explorar las ruinas de Yonaguni
no sería posible sin la ayuda de las avanzadas tecnologías submarinas que tenemos hoy. Cada año, las herramientas que utilizamos para desentrañar los misterios de las profundidades se vuelven más sofisticadas, permitiendo un estudio más detallado y preciso de las estructuras sumergidas. Una de las principales tecnologías utilizadas es el escaneo 3D, que genera imágenes detalladas de las formaciones, creando mapas virtuales que pueden analizarse de forma remota. Con esto, los arqueólogos pueden estudiar cada detalle de las ruinas sin tener que estar constantemente sumergidos, una ventaja inconmensurable para la investigación. Otra innovación crucial son los drones submarinos, pequeños robots acuáticos equipados con cámaras y sensores de alta resolución. Estos drones pueden alcanzar profundidades que serían imposibles para los buceadores humanos, explorando zonas peligrosas o inaccesibles. Al enviar imágenes en tiempo real a la superficie, estos dispositivos revelan lo que se esconde en las partes más oscuras de Yonaguni, abriendo nuevas posibilidades de investigación. Es como si estuviéramos trayendo la historia a la superficie, pieza por pieza. Además, los sonares de alta definición también desempeñan un papel importante en la exploración. Estos dispositivos emiten ondas sonoras que, al impactar sobre estructuras sumergidas, regresan con datos precisos sobre la forma y tamaño de las formaciones. El uso del sonar ha sido fundamental para confirmar la geometría de las ruinas y su extensión, eliminando algunas dudas sobre el origen de estas formaciones. Gracias a esta tecnología, hemos podido obtener una imagen mucho más clara de lo que está enterrado en las profundidades del océano. Sin embargo, incluso con toda esta tecnología, el misterio de Yonaguni aún está lejos de estar completamente resuelto. Hay límites a lo que la tecnología puede revelar, y cada nuevo descubrimiento parece plantear más preguntas de las que responde. Pero a medida que las herramientas evolucionan y se desarrollan nuevas técnicas de exploración, crece la esperanza de comprender plenamente el enigma de la historia de Yonaguni. ¿Qué se revelará en las próximas décadas? Solo el tiempo y la tecnología lo dirán. Entre todas las teorías sobre Yonaguni, algunas van más allá de los límites de lo que consideramos convencional. Una de las más intrigantes es la posibilidad de que las ruinas submarinas no sean solo los restos de una civilización antigua, sino más bien el resultado de un contacto extraterrestre. Para los defensores de esta idea, las estructuras geométricas y la precisión de los cortes en las rocas sugieren una tecnología que supera con creces el conocimiento que tendría cualquier sociedad humana de la época. ¿Podría Yonaguni ser evidencia de que, en algún momento, fuimos visitados por seres de otro planeta? Otra teoría que desafía el pensamiento tradicional es la hipótesis de que Yonaguni es prueba de civilizaciones tecnológicamente avanzadas que existieron mucho antes de las sociedades que conocemos. Según esta línea de pensamiento, la historia de la humanidad sería mucho más antigua de lo que creemos, con civilizaciones prósperas y avanzadas que fueron destruidas por acontecimientos cataclísmicos, como grandes inundaciones. Estas civilizaciones habrían dejado sus huellas en lugares como Yonaguni, que hoy sirven como testigos silenciosos de un pasado olvidado. El enigma de la historia, en este caso, radica en la falta de pruebas concretas que respalden esta opinión. Sin embargo, para muchos, estas teorías parecen estar al borde de lo aceptable, a menudo etiquetadas como alternativas o especulativas. La comunidad científica tradicional tiende a resistirse a estas ideas, prefiriendo explicaciones más basadas en fenómenos naturales o civilizaciones conocidas. Sin embargo, es innegable que estas teorías despiertan la curiosidad y la fascinación del público, sacando a la luz la sensación de que la historia puede ser mucho más misteriosa de lo que imaginamos. Es como si Yonaguni fuera una pieza de un rompecabezas que todavía no hemos podido armar. El caso es que,
hasta que haya una respuesta definitiva, todas estas teorías seguirán conviviendo, alimentando debates y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en Yonaguni. ¿Podría ser prueba de algo que va mucho más allá del entendimiento humano? ¿O simplemente otra más de las muchas historias ocultas que la naturaleza ha ido forjando a lo largo de los siglos? Independientemente de la respuesta, las teorías alternativas nos recuerdan que la historia, como el océano, guarda muchos secretos en sus profundidades. La teoría del diluvio global, presente en diversas culturas y religiones de todo el mundo, ofrece una posible explicación a las ruinas sumergidas de Yonaguni. Los textos antiguos, como el relato bíblico del Génesis y las leyendas mesopotámicas, describen inundaciones catastróficas que arrasaron con civilizaciones enteras, borrándolas de la superficie de la tierra. ¿Podría Yonaguni ser testigo físico de alguno de estos hechos? La idea de que una inundación gigantesca podría haber sumergido una ciudad entera está en consonancia con estas narrativas, lo que genera un vínculo intrigante entre los mitos antiguos y la evidencia arqueológica. Las teorías sobre el diluvio global tienen eco en otros textos sagrados y mitológicos. Además de la Biblia, la epopeya de Gilgamesh y las historias de civilizaciones antiguas de la India también mencionan acontecimientos de gran destrucción provocados por las aguas violentas. Si estas narrativas tienen algo de verdad, Yonaguni podría ser una de las ciudades que sucumbieron a estas inundaciones apocalípticas. Un evento así no solo explicaría el hundimiento de las ruinas, sino que también plantearía preguntas sobre cuántas otras civilizaciones se perdieron en el mar, enterrando sus misterios en la historia. Los estudiosos que apoyan esta teoría sostienen que, en diferentes momentos de la prehistoria, cambios drásticos en el clima provocaron un aumento del nivel de los océanos, lo que provocó inundaciones a gran escala. Yonaguni, situada en una región geológicamente activa, pudo haber sido víctima de uno de estos desastres naturales. Para estos investigadores, las ruinas sumergidas son una clara evidencia de que la ciudad fue tragada por el mar en un evento catastrófico, lo que refuerza la conexión con los mitos de las inundaciones. La curiosidad de la historia, en este caso, sería descubrir cómo estos acontecimientos moldearon a la humanidad. Aunque la teoría del diluvio global todavía es ampliamente debatida, no podemos ignorar las similitudes entre las antiguas leyendas y la realidad de las ruinas de Yonaguni. Si estas formaciones son realmente los restos de una civilización perdida, entonces las historias de grandes inundaciones pueden ser más que meros mitos. Pueden ser reflejos de un pasado largamente olvidado, en el que la naturaleza se impuso implacablemente a las sociedades humanas. Y así, las aguas de Yonaguni siguen guardando uno de los mayores enigmas de la historia. Al explorar las profundidades de Yonaguni, no son solo las formas geométricas y las imponentes estructuras las que llaman la atención. Muchos buzos y arqueólogos creen haber identificado símbolos tallados en las piedras que forman las ruinas, lo que sugiere que estas formaciones contienen mucho más de lo que parece. Estas marcas, que a primera vista parecen meras imperfecciones de la roca, empiezan a tomar formas que recuerdan a insignias y símbolos utilizados por las civilizaciones antiguas. ¿Eran estos símbolos parte de un código perdido o simples coincidencias causadas por la erosión? La simbología es un elemento común en muchas civilizaciones antiguas. Se utilizaron símbolos para transmitir historias, valores religiosos e incluso mensajes de poder. En el caso de Yonaguni, el descubrimiento de posibles inscripciones o figuras talladas en las rocas sumergidas plantea la hipótesis de que esta civilización perdida utilizaba una forma de comunicación simbólica. Para algunos estudiosos, estas marcas pueden ser evidencia de rituales religiosos o representaciones culturales. De confirmarse como tales, podrían darnos pistas importantes sobre la sociedad que construyó Yonaguni y su forma de vida.
Pero analizar estos símbolos es un desafío. La acción del agua y el desgaste natural a lo largo de milenios dificultan determinar qué es creación humana y qué es obra del tiempo. Sin embargo, la curiosidad de la historia sigue impulsando nuevos intentos de descifrar estos posibles signos. Algunos creen que los símbolos tallados pueden contener información sobre la caída de la civilización Yonaguni, o quizás sobre su relación con otras culturas del mundo. Descifrar tales símbolos podría ser la clave para comprender quién habitaba Yonaguni y por qué su ciudad se perdió en el mar. La simbología escondida en las ruinas de Yonaguni es, por tanto, un enigma dentro de un enigma. Hasta que los científicos puedan analizar con precisión estos símbolos, el misterio permanecerá. Lo que sí sabemos es que si estos símbolos están realmente tallados intencionalmente, podemos estar a punto de descubrir un lenguaje perdido, un mensaje que ha sobrevivido a las oleadas del tiempo y que puede revelar secretos olvidados hace mucho tiempo. Cada símbolo tallado en las rocas es una invitación a profundizar en el misterio de la historia que encierra Yonaguni. Desde que se descubrieron las ruinas de Yonaguni, su misterio no ha pasado desapercibido para los medios y la cultura popular. Programas de televisión, documentales e incluso podcasts han explorado las profundidades de las aguas japonesas, intentando descubrir lo que realmente hay debajo de las olas. La fascinación global por las civilizaciones perdidas, combinada con las impresionantes imágenes de las ruinas sumergidas, hacen de Yonaguni un tema perfecto para los medios sensacionalistas. La historia de Yonaguni ha ganado protagonismo en producciones que exploran teorías de conspiración, lo que solo aumenta su atractivo cultural. Documentales de gran alcance, como los producidos por canales de historia y ciencia, han popularizado las ruinas de Yonaguni en todo el mundo. Para muchos espectadores, las imágenes submarinas capturadas por drones y buzos profesionales son el primer vistazo de estas misteriosas formaciones. Los medios de comunicación, al centrarse tanto en la belleza de las ruinas como en las controversias que las rodean, ayudaron a consolidar a Yonaguni como uno de los grandes enigmas de la historia moderna. Esto, a su vez, alimenta la curiosidad del público, que anhela respuestas que la ciencia aún no ha podido proporcionar. Además de la televisión, las ruinas de Yonaguni encontraron un espacio cautivo en el mundo digital. Los sitios web y foros dedicados a los misterios históricos discuten sin cesar los posibles orígenes de las estructuras sumergidas. Las teorías alternativas cobran fuerza en las redes sociales, donde exploradores aficionados comparten sus ideas y especulaciones. El impacto cultural de Yonaguni trasciende el campo científico y toca la imaginación colectiva de quienes buscan comprender más sobre el pasado de la humanidad. El misterio de la historia de Yonaguni se ha convertido en punto de partida de acalorados debates y discusiones interminables. Este impacto cultural no muestra signos de disminuir. Cada nuevo reportaje, cada nueva producción audiovisual sobre Yonaguni mantiene viva la fascinación por estas ruinas sumergidas. El público se siente atraído por lo desconocido, por lo que está más allá de la comprensión inmediata. Y mientras los medios continúan explorando este misterio, la historia de Yonaguni continúa cautivando a generaciones, recordándonos que no importa cuánto avancemos tecnológicamente, todavía hay partes de nuestro mundo que permanecen envueltas en un velo de misterio. Las ruinas de Yonaguni, independientemente de su origen, dejaron una profunda huella en la arqueología, la historia y la forma misma de entender las civilizaciones pasadas. Aunque continúa el debate sobre la naturaleza de las formaciones, el legado de Yonaguni va mucho más allá de la controversia científica. Para muchos, estas ruinas simbolizan lo mucho que aún queda por descubrir sobre el pasado de la humanidad. La curiosidad por la historia, tan presente en cada nueva inmersión en las aguas de Yonaguni,
nos recuerda que el pasado no siempre está tan bien documentado como creemos. Uno de los legados más importantes de Yonaguni es el impulso que dio a la arqueología subacuática. La búsqueda de respuestas en este lugar sumergido ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de exploración que se utilizan en muchas otras partes del mundo. Estas innovaciones tecnológicas no solo ayudaron a mapear Yonaguni con mayor precisión, sino que también allanaron el camino para que se descubrieran y estudiaran otros sitios arqueológicos sumergidos. Por lo tanto, Yonaguni se ha convertido en un símbolo de cómo la exploración científica puede expandirse más allá de los límites tradicionales. Además del avance científico, Yonaguni también provoca una reflexión sobre cómo percibimos las civilizaciones perdidas. Si estas ruinas son realmente lo que muchos creen, los restos de una civilización antigua, entonces nuestra comprensión del desarrollo humano puede estar mucho más fragmentada de lo que creemos. Esto cambia la forma en que vemos la historia y nos obliga a reconsiderar la cronología de los avances culturales y tecnológicos en todo el mundo. La historia de la humanidad puede ser más larga y compleja de lo que jamás podríamos imaginar. Finalmente, el legado de Yonaguni también reside en la inspiración que ofrece a las generaciones futuras. El misterio, la belleza y la complejidad de estas ruinas siguen fascinando a jóvenes exploradores, científicos y curiosos de todo el mundo. Cada nuevo descubrimiento en las aguas de Yonaguni reaviva el deseo humano de descubrir los secretos del pasado. Y es este deseo, esta búsqueda incansable de conocimiento, lo que garantiza que el legado de Yonaguni seguirá vivo durante muchos años más. El enigma de la historia aún se está escribiendo. A pesar de las innumerables expediciones y tecnologías avanzadas que ya se utilizan en Yonaguni, el futuro de la exploración de esta misteriosa ciudad sumergida todavía promete revelaciones sorprendentes. Áreas que aún no han sido cartografiadas o estudiadas por completo guardan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de las ruinas y sus orígenes. Cada nueva expedición trae la posibilidad de encontrar algo inesperado, una pieza faltante del rompecabezas de la historia. Y con las tecnologías en constante evolución, la exploración futura puede finalmente desbloquear lo que hasta ahora ha sido un enigma envuelto en misterio. Drones submarinos más sofisticados y escaneos más detallados se encuentran entre las próximas fronteras tecnológicas para explorar Yonaguni. Estas herramientas nos permitirán llegar a zonas de las ruinas previamente inexploradas y ofrecer una visión más precisa de las estructuras que permanecen parcialmente enterradas en el fondo del océano. Además, nuevas técnicas de datación y análisis de materiales pueden aportar respuestas más concluyentes sobre la edad de las formaciones y su origen, ayudando a aclarar si estamos ante una obra de la naturaleza o de la mano del hombre. El futuro de la exploración en Yonaguni también pasa por la colaboración internacional. Arqueólogos, geólogos y oceanógrafos de diferentes partes del mundo se están uniendo en un esfuerzo conjunto para explorar más a fondo esta zona. El intercambio de conocimientos entre científicos de diversas disciplinas tiene el potencial de sacar a la luz perspectivas nuevas y revolucionarias. ¿Quién sabe qué se puede descubrir todavía bajo las aguas de Yonaguni? Las posibilidades son enormes, y la historia que encierra Yonaguni podría ser solo la punta de un iceberg mucho más grande. El misterio de Yonaguni, sin embargo, no se trata solo de lo que encontramos, sino de lo que aún puede estar esperando ser revelado. Explorar lo desconocido es un viaje que nunca termina, y cada descubrimiento abre puertas a más preguntas. ¿Qué nos queda por descubrir en Yonaguni? La respuesta puede estar en las próximas décadas de exploración, las nuevas tecnologías que surgirán y el deseo continuo de descubrir los secretos del pasado. La historia de Yonaguni está lejos de estar completa, y el futuro puede traernos revelaciones
que ni siquiera podemos imaginar. Desde que fueron descubiertas las ruinas de Yonaguni, se han convertido en un campo de batalla de diferentes teorías y puntos de vista sobre su origen. La comunidad científica está dividida entre quienes creen que las formaciones son resultado de procesos naturales y quienes defienden la idea de que son construcciones humanas. La controversia comienza con la forma de las ruinas mismas. Mientras algunos ven en ellas patrones naturales de erosión, otros ven rastros innegables de arquitectura planificada. Esta polarización es uno de los factores que mantiene en constante debate el misterio de la historia de Yonaguni. Los críticos de la teoría de la civilización antigua señalan la falta de pruebas más concretas, como artefactos o restos humanos, que demuestren que Yonaguni estaba habitada. Para ellos, sin pruebas irrefutables, cualquier conclusión sobre las ruinas sería precipitada. Esta opinión, sin embargo, es cuestionada por quienes creen que la ausencia de pruebas no descarta la posibilidad de que Yonaguni fuera una ciudad o un templo hundido. Por otro lado, el propio hecho de que haya estado sumergido durante miles de años podría justificar la escasez de objetos o pruebas más concluyentes. Otro punto de controversia es la resistencia de algunos sectores de la arqueología tradicional a aceptar nuevas interpretaciones sobre Yonaguni. Para muchos, aceptar a Yonaguni como una civilización perdida requeriría una reevaluación de varias teorías establecidas sobre el desarrollo humano. Esto podría representar un cambio significativo en los paradigmas históricos, lo que explica parte de la renuencia a abrazar nuevas teorías. El choque entre ciencia, teoría y creencia continúa manteniendo a Yonaguni como un enigma de la historia, que desafía explicaciones simples. Finalmente, el debate sobre Yonaguni no se limita al ámbito científico. El interés popular por los misterios históricos, combinado con la presencia constante de los medios de comunicación, significa que muchos ven las ruinas sumergidas bajo una luz sensacionalista. Esto contribuye a aumentar la fascinación, pero también a la perpetuación de mitos y teorías especulativas. Si bien las controversias continúan rodeando a Yonaguni, el misterio que rodea a este descubrimiento permanece, alimentando la curiosidad y la búsqueda de respuestas que algún día podrían poner fin al debate. Yonaguni representa un desafío sin precedentes para la ciencia moderna. Sus estructuras sumergidas plantean preguntas fundamentales sobre la cronología de la civilización humana, la evolución tecnológica e incluso los eventos geológicos que dieron forma a nuestro planeta. Si se demuestra que las ruinas son obra de manos humanas, esto significa que existió una civilización avanzada en una época mucho anterior a lo que creen los historiadores y arqueólogos. Un descubrimiento así no solo reescribiría los libros de historia, sino que obligaría a una reevaluación completa de las teorías sobre cómo y dónde surgieron las primeras sociedades. El impacto de este posible cambio sería monumental. La ciencia arqueológica, que se basa en métodos tradicionales de datación y análisis de pruebas, tendría que reconsiderar gran parte de lo que ya se ha establecido. Yonaguni, una ciudad perdida bajo el mar, podría ser una prueba de que hay mucho más por descubrir sobre los orígenes de la humanidad. Como otros grandes enigmas de la historia, las ruinas submarinas desafían la capacidad humana para comprender plenamente el pasado. Y la ciencia, como sabemos, no siempre está preparada para afrontar lo inesperado. Además, el caso de Yonaguni nos enseña que la ciencia, por muy avanzada que sea, es un proceso en constante evolución. Lo que hoy consideramos hecho puede verse cuestionado por nuevos descubrimientos mañana. Las teorías que rigen nuestra comprensión actual del pasado pronto podrían parecer obsoletas. Yonaguni nos recuerda que la historia de la humanidad es como un rompecabezas complejo, al que aún le faltan piezas, esperando ser descubiertas en las profundidades del océano o en las capas ocultas de la Tierra.
Apenas estamos comenzando a descubrir sus secretos. Mientras los científicos continúan investigando Yonaguni, la ciudad perdida sigue siendo un símbolo de nuestra eterna búsqueda de conocimiento. Desafía a la ciencia moderna no solo por la falta de respuestas, sino por la cantidad de preguntas que aún genera. ¿Estamos a punto de descubrir una parte olvidada de la historia humana? ¿O Yonaguni seguirá siendo un enigma, un recordatorio de que no importa cuánto avancemos, siempre hay algo en las profundidades esperando ser descubierto? El futuro de la investigación científica promete traer aún más revelaciones. Las ruinas sumergidas de Yonaguni, con todo el misterio que las rodea, nos ofrecen un vistazo no solo al pasado, sino también al futuro de la humanidad. Si realmente representan una civilización perdida, nos muestran que hay mucho más sobre nuestra propia historia que todavía no sabemos. Cada piedra sumergida, cada estructura enigmática, parece contar una historia que se ha perdido en las aguas del tiempo. Una historia que, de recuperarse, podría cambiar por completo nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Es esta promesa de descubrimiento la que mantiene viva la curiosidad por la historia y la búsqueda de conocimiento. Lo que Yonaguni revela sobre el pasado es una narrativa de civilizaciones que pueden haber florecido y desaparecido sin dejar rastro excepto monumentos sumergidos y restos enterrados. Esto nos hace preguntarnos cuántos otros secretos aún guarda nuestro planeta bajo sus aguas y en sus profundidades. Además, la posibilidad de una civilización avanzada anterior a nuestra cronología histórica abre un nuevo abanico de preguntas. ¿Qué tan desarrolladas estaban estas culturas? ¿Cómo vivieron? ¿Y qué llevó a su desaparición? Buscar estas respuestas puede ayudarnos a evitar los mismos errores en el futuro. Más que eso, Yonaguni nos enseña que el futuro de la exploración arqueológica apenas comienza. Las nuevas tecnologías y métodos de investigación nos permiten explorar lugares que, hasta hace poco, eran inaccesibles. Y a medida que estas herramientas evolucionan, también lo hace nuestra capacidad de descubrir y aprender más sobre nuestro pasado. El futuro de la arqueología subacuática podría revelar mucho más de lo que creemos, no solo sobre Yonaguni, sino sobre la historia humana en general. Por tanto, las ruinas de Yonaguni son mucho más que rocas en el fondo del océano. Son un símbolo de nuestra eterna búsqueda de respuestas, de nuestro deseo de comprender quiénes somos y de dónde venimos, y al mismo tiempo nos recuerdan que la historia es mucho más amplia y compleja de lo que podemos imaginar. ¿Qué más podemos aprender de estos monumentos sumergidos? ¿Qué más queda todavía por descubrir en las profundidades de nuestro planeta? El misterio de Yonaguni nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando y, sobre todo, a nunca dejar de buscar respuestas. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.